Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Hola amigos, amigas, esto es un nuevo episodio de Mirada Etnográfica y la RETEC, la Red Internacional de Estudios sobre el Territorio y Cultura. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Diana Rico Rebelo. Diana, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, doctor Ernesto Licona, por esta invitación tan importante, por este espacio enmarcado en la Red Internacional de Estudios en Territorio y Cultura. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros conversando. Mire, la doctora, nuestra amiga, la doctora Diana Rico Rebelo tiene estudios en ciencia política de doctorado, es profesora investigadora de la Universidad del Norte y es miembro de la RETEC, de la Red Internacional de Estudios sobre el Territorio y la Cultura. Y en esta ocasión vamos a conversar con ella sobre uno de sus últimos libros, ¿no?, el más reciente, que se llama La territorialización en marcha, memorias de víctimas en el Atlántico, Colombia. Fue publicado por la Universidad del Norte, también por la Universidad de Caldas, por el Centro Nacional de Memoria Colectiva y me decías, Diana, de otra institución, ¿verdad? ¿Lo publicaron? Sí, contamos con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Colombia. Perfecto, ya escucharon a la doctora Diana. Pues vamos a entrar en materia, doctora. Bueno, territorialización en marcha, memorias de víctimas en el Atlántico. Obviamente es necesario iniciar, me parece, con una definición, con cómo estás comprendiendo la memoria colectiva. ¿Qué es la memoria? Gracias. En este trabajo de investigación partimos de la conceptualización de memoria colectiva como aquella que se elabora mediante procesos de socialización, que si bien están situados en una época y en un contexto histórico, se recrea mediante cuadros sociales próximos a los entornos de los individuos, es decir, los repertorios y las acciones de movilizaciones sociales, dado que nuestro objeto de estudio se centró en movimientos sociales, son fundamentales para crear y recrear esos posicionamientos del pasado, de un pasado dolido, desde un presente que está amparado por oportunidades políticas, como lo ocurre en Colombia con la Ley 1448 del 2011, que está orientada a la reparación integral de las víctimas. En este sentido, nosotros partimos sobre todo del concepto de memoria colectiva, teniendo en cuenta que está transversalizada por procesos de identidad, vinculados a su vez con la pertenencia a los grupos. ¿Cómo trabajamos la territorialización de la memoria? Partimos de un problema... Diana, sí. Me surgió una duda. Decías, el presente es importante para recordar o para traer ese pasado. ¿Qué tan importante es precisamente la coyuntura, ese momento del presente, cuando realizas la investigación precisamente? Muchas gracias por esta pregunta clave, porque me permite ahondar en un elemento fundamental en la reparación, porque precisamente este trabajo se enmarca en un estudio que se preguntó por el rol sociocultural de organizaciones de víctimas en la territorialización de la memoria y en la reconciliación social. Entonces estamos aquí preguntándonos por su papel desde un presente que está amparado, como lo decía ahorita, en una ventana de oportunidad política que es la ley de justicia, varias leyes, pero entre ellas la ley orientada a la reparación integral de las víctimas, que les permite no solo el reconocimiento jurídico y político, sino también el reconocimiento de su situación como víctimas, porque el conflicto armado lleva más de medio siglo y solamente
a partir del año 2010 en Colombia se aceptó que en Colombia había un conflicto armado interno. Antes había negación por parte de los gobiernos. Entonces, primero la aceptación que hay un conflicto en el 2010 y después en el 2011 la formulación de esta ley, que también me permito decir que esta ley no fue creada de arriba hacia abajo desde la institucionalidad, sino que fue producto de voces, de narrativas y repertorios que ya venían gestándose y trabajos desde abajo de organizaciones en distintas regiones del país. En ese Entonces, sentido, en este contexto. se podría decir, Diana, que ese ejercicio de hacer memoria es eminentemente político, ¿verdad? Efectivamente, es un trabajo político y también sociocultural. ¿Por qué político? Porque se gesta en lo público y tiene como finalidades incidir en estos repertorios que plantean memorias oficiales de arriba hacia abajo, porque precisamente nosotros aquí abordamos la memoria colectiva desde una perspectiva más horizontal, que tiene en cuenta las vivencias cotidianas, subjetividades e intersubjetividades y que conversan con memorias oficiales que vienen de arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido es político porque también permite incluso poner en el tema, en la agenda, temas que son todavía negados. Por ejemplo, la ley de víctimas no contempla ni reconoce a aquellas personas que fueron víctimas de crímenes de Estado. Solamente hasta los últimos años y recientemente, la Justicia Especial para la Paz está haciendo un ejercicio importante en donde militares aceptan su participación en fenómenos muy complejos en el país como los mal denominados falsos positivos. Entonces sí es un ejercicio político, pero también sociocultural, porque las personas vienen y hablan, las víctimas, desde sus identidades, quieren hablar de la memoria territorializada, no que vengan desde arriba con ejercicios ya estándares, sino desde los territorios y desde esas zonas quieren proponer a partir de sus identidades, pero también de sus lógicas y de sus recursos, proponer cómo gestionar la memoria. Claro. Si ya de por sí hacer memoria tiene esa complejidad, ahora la territorialización de la memoria, ¿en qué consiste ese proceso, Diana? Sí, efectivamente, nosotros partimos de un problema territorial contemporáneo que ha sido denominado por Beatriz Nates como fundamentos territoriales de la identidad, para indagar primero desde qué lugar se posicionan los líderes y activistas de colectivos de víctimas del conflicto en Colombia para gestionar la memoria del conflicto en un presente amparado en lo que hemos hablado de mecanismos de justicia transicional, y también decir que es desde un presente donde no tienen garantías totales de no repetición porque todavía siguen siendo intimidados, vulnerados y lamentablemente asesinados. Y segundo, para visibilizar recursos y estrategias orientados a la apropiación física y simbólica de diversos espacios alrededor de la memoria colectiva. De este modo, la territorialización de la memoria implica, por un lado, develar cuáles son esos sentidos colectivos, esas narrativas alrededor de esta memoria, que no siempre generan disensos, también hay consensos, también hay tensiones, pero también hay apuestas a la paz cultural. Y también nos permite mirar cómo se apropian los colectivos de víctimas de estos espacios para ejercer sus posturas y sus incidencias, su eficacia política. Y por lo tanto me permito mencionar 5 planteamientos que orientan esa territorialización de la memoria. El primero es que se trata de una investigación que trasciende esta vivencia de las huellas de la guerra para proyectar un espacio poder relacional en un presente enmarcado en justicia transicional, como les decía, que nos permite pensar mecanismos alternativos a la violencia. Segundo, el trabajo da cuenta de complejidades de la gestión del pasado, partiendo del supuesto que las narrativas del pasado pueden tener consecuencias positivas para la construcción de paz, pero también pueden tener obstáculos. Entonces también nos muestra de esos obstáculos en la gestión de la memoria y nos muestra desafíos que a nivel interdisciplinar tenemos para cómo construir un territorio en clave de paz sostenible. El tercero es que en contextos de justicia transicional la memoria involucra un proceso social de disputa
de esos hechos del pasado, que era lo que estábamos diciendo, cuyo enmarcamiento incide en la forma como se entienden estas dinámicas sociopolíticas en una época determinada. Por ello, la territorialización de la memoria constituye un campo trascendental e interdisciplinar que debe incluir la responsabilidad de los distintos actores implicados, incluso también de la población en condición de víctima, desde dónde se para y cómo lo plantea, si es en términos constructivos o en términos de pararse desde la victimización, que esto está demostrado que una victimización exclusiva lo que hace es ahondar en el resentimiento y dificultar salidas alternativas a la paz. El cuarto es que los escenarios de transición, las memorias colectivas favorecen la construcción de paz solo si permiten el entendimiento de la complejidad del conflicto, es decir, no centrarse en el señalamiento de malos y buenos, de miradas dicotómicas, sino de mirar la complejidad y entender las raíces del conflicto sin justificar la violencia, obviamente. Segundo, en reflejar una conciencia del pasado con la inclusión de todos los actores involucrados, de las distintas víctimas, los distintos tipos de víctimas. Lamentablemente en Colombia este fenómeno ha desbordado la capacidad de oferta institucional para atender a las víctimas y aún hay muchas zonas y hechos que no han sido documentados. Tercero, reconocer esta perspectiva de las víctimas para generar vínculos constructivos con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, porque ya hay varios estudios que muestran cómo alguna población en condición de víctimas se quejan que los procesos de justicia transicional con personas que en el pasado hicieron daño se centran en cómo reducir las penas y estas personas piden perdón para tener beneficios, pero no evidencian un arrepentimiento real de los hechos. Y por lo tanto, pues allí va a haber un obstáculo para avanzar en la verdad y también en el perdón por parte de las víctimas. Por lo tanto, también este proceso implica confrontar el pasado violento con desafíos sociales contemporáneos para la construcción de paz en clave democrática. Y quinto, lo que plantea ahorita sobre las memorias colectivas que son horizontales, que deben trascender esta memoria oficial para enfatizar en estos microespacios cotidianos, que es lo que da cuenta los testimonios del libro, que además es ilustrado, de cómo se construye una paz cotidiana desde abajo, muy situada y también vinculada a las identidades de los distintos colectivos. Claro, de estos 5 puntos que posibilita, como dices, todo este proceso de la territorialización de la memoria, me llama la atención el tercero, cuando hablas que la memoria es ante toda disputa por el pasado. Ahí, ¿qué notaste, digamos, como un elemento estructurador de ese conflicto, de esa disputa por los hechos del pasado? ¿Qué podrías subrayar? No podría mencionar, claro, un solo momento, sino varios. Varios momentos porque, como lo vamos a ver en cada uno de los capítulos del libro, porque los participantes, pues sin adelantarme mucho a la metodología, las temáticas son distintas. Por ejemplo, los primeros 2 capítulos estamos hablando de campesinos, población en condición de campesinos, unos que vienen de distintas partes del país y que llegaron en condición de desplazamiento forzado al Caribe, al Atlántico, que es la zona como industrial y también en donde está Barranquilla, que es la ciudad más grande y con mayor desarrollo económico del Caribe. Pero también hay población en condición de víctimas que son del Atlántico. Entonces, una disputa que planteaban allí es que tradicionalmente, históricamente, los análisis sobre memoria y sobre el conflicto se plantea que en el Atlántico no hay víctimas que son de aquí, sino que como si el Atlántico fuera receptor y que aquí ha sido un remanso de paz. Entonces, el primer capítulo muestra que no ha sido un remanso de paz y que sí han habido hechos victimizantes en el departamento del Atlántico, que sí ha habido masacres y ellos lo mantienen y con sus propias palabras y en su vocabulario dicen que quieren romper el negacionismo, que en el Atlántico no ha sido un remanso de paz. Entonces, eso, por ejemplo, es una disputa con el lenguaje oficial, claramente en el capítulo 1. También vemos en los últimos 2 capítulos que están orientados a población víctima de crímenes
Estado y de ejecución extrajudicial, donde también confrontan resistencias y negaciones. De hecho, hay una de las participantes, líderes del capítulo y protagonista, que habla de memoricidio, de cómo desde la institucionalidad se quiere negar estos elementos. Claro, claro. Siempre trabajar la memoria pues requiere de metodologías muy creativas, ¿no? Y más en una situación de como se vivió en Colombia. ¿En qué consiste la metodología peculiar, digamos, de este trabajo, Diana? Nosotros desarrollamos una investigación cualitativa que quisimos complementar dos diseños de investigación. Uno de corte fenomenológico, porque buscaba dar cuenta de las experiencias de los sujetos, pero estos sujetos no son aislados, sino que a su vez representan otros integrantes del grupo, son integrantes y líderes de actores sociales, de colectivos sociales que llevan transitando y gestionando la violencia más de una década, es decir, desde antes de la ley de víctimas. Entonces, lo que hicimos fue trabajar estudios de casos, cada capítulo son casos, pero a su vez lo articulamos con otra estrategia que ha sido desarrollado por varios autores, entre ellos Orlando Falsborda, sociólogo colombiano, que lo llamó imputación. La imputación tiene que ver con la articulación de hechos objetivos que pasaron, violentos, cómo esos hechos objetivos evocan vivencias de los protagonistas y con actores que no están presentes, pero los protagonistas evocan esos actores porque esos actores muestran hitos, muestran momentos de inflexión, pero también muestran sus luchas y sus victorias, sus pequeñas victorias. Entonces, articulando esos dos diseños, que son estudio de caso y también la imputación, lo que hicimos fue un instrumento, unas preguntas abiertas que estaban a su vez incluso organizadas en 4 dimensiones, si se quiere decir. Las primeras indagaban sobre de dónde vienen o cómo era ese lugar donde vivían antes del hecho victimizante, cómo se comportaba, la forma de vestir, rasgos representativos. El segundo bloque de preguntas era pues sobre los hechos victimizantes. El tercero sobre cómo ha sido ese proceso ya de apropiación espacial después del hecho victimizante, en la mayoría de los casos en un lugar nuevo. Y el tercero ya es de qué manera han afrontado, han gestionado la memoria, detallando lugares, espacios, los usos y las costumbres, los mensajes, el impacto que han tenido a nivel local, regional, nacional, es decir, se pregunta también por la eficacia. Y en cuanto a la metodología, fue interesante porque nosotros nos enfocamos a la co-creación. Es decir, que primero, si bien hicimos estas preguntas con los representantes, que a cada uno se citó para hacer entrevistas a profundidad en instalaciones de la Universidad del Norte, como una conversación, y a partir de esa conversación elaboramos un libreto y nos volvimos a reunir con ellos y les dijimos que esta era la propuesta del libreto y tomamos fotos y ellos traían también elementos simbólicos que querían que quedaran allí dibujados, ilustrados. Entonces tomamos fotos a los dibujos, a ellos mismos quienes aceptaron, y después fueron ilustradas sus imágenes, sus fotos. Ellos aceptaron que se pusiera su nombre, obviamente hubo un consentimiento informado, pero esto contribuye al reconocimiento, a la dignificación, pues porque el poner su nombre, el ilustrar su foto, pero también las cosas que decía, los objetos, los lugares. Después de tener el libreto listo y las ilustraciones, se los mostramos para ver si quedó bien tomada la foto. Y ellos decían que sí, y bueno, o si había que hacer ajustes, o por ejemplo una líder indígena, Cancuama, decía, pero esta manta, el cruce no es así, deben cambiármelo, quedó dibujada erróneamente. Entonces fue un ejercicio de co-creación. Y el análisis de los datos fue una triangulación entre la teoría, si ellos también convalidaron la reflexión, aunque los diálogos que podemos ver allí son palabras de ellos.
nosotros allí no agregamos palabras nuestras, son frases de ellos, fue el proceso de edición, pero son frases de ellos. Las reflexiones son los textos al final. Llama la atención, o sea, no es la investigación, digamos, tradicional de concebir, digamos, a los actores sociales como informantes solamente, ¿verdad? Sino este término de co-creación, y como lo narras, da cuenta de otro tipo de relación epistemológica con los sujetos del estudio, ¿verdad, Diana? Sí, efectivamente el rol de los investigadores era como de mediador de canales. Ellos asumieron un rol muchísimo más activo en qué se quería transmitir, y también lo veían como una apuesta de pedagogía para la paz, para las nuevas generaciones, mostrar lo que se ha hecho y los desafíos que todavía se tienen en este proceso. Claro, mira, qué interesante la metodología. Y de hecho ellos mismos me han preguntado por otras fases, o sea, están interesados en continuar. Sí. Obviamente la narrativa es la materia prima, ¿no? ¿Cómo comprendes la narrativa? El discurso, pues. Claro, las narrativas aquí las entendemos como elaboraciones que van más allá del simple testimonio. Son apuestas ya elaboradas, discutidas al interior de los grupos. Por ejemplo, en un comienzo nosotros les decíamos que un objetivo específico era indagar las prácticas de resiliencia. Y ellos decían, no nos gusta la palabra resiliencia, porque la resiliencia implica volver al estado que teníamos antes del conflicto, y esto es imposible. Si hemos logrado resignificar nuestros proyectos de vida, resignificar nuestra postura, nuestra existencia desde otros lugares, pero entonces vamos a cambiar resiliencia por reexistencia, porque estamos reexistiendo desde otras perspectivas. Entonces esa es la narrativa, cómo elaboran un discurso apropiando unos argumentos, y entonces hay narrativas sobre la reexistencia que toma distancia de la resiliencia, también sobre el memoricidio, esa es otra narrativa que tienen también muy fuerte, sobre el negacionismo. Entonces son conceptos que ellos mismos elaboran con unos argumentos situados. Claro, ¿no? Mira, qué interesante. Vamos a ir cerrando nuestra charla. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones, Diana? Me gustaría poder proyectar 2 cortitos videos que dan cuenta de las conclusiones. Perfecto, adelante. Sí. Espero que permita con el audio. Gracias, no canchi, pues caipe cama importante, no canchi por sus costumbres yo cangapa. Y caipe monanche no canchi pues toco icona, chasayatata siguen gacon no canchu guamracona, se pascona. Hasta existencia no canchi caipe cancama. Gracias por la invitación que tenemos aquí en la universidad. Yo soy de la tribu Inga de Santiago Putumayo, del Alto Putumayo. Gracias pues por no estar aquí, nuestra invitación. Queremos nosotros participar de nuestros usos y costumbres para nuestra familia, nuestra comunidad, para que persista, que no se pierda de nuestra tribu, de nuestros pequeños hijos, nietos, sobrinos y amistades. Gracias, muy amable. Nosotros como comunidades indígenas aquí asentadas en el distrito estamos en un proceso de trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adultos, ya que nosotros queremos impulsar ese fortalecimiento que tenemos nosotros para seguir conservando nuestros usos y costumbres. Para nosotros, ¿qué significa hacer memoria? Significa contarle a nuestros jóvenes de dónde venimos, de dónde pertenecemos, para que nuestras próximas generaciones sepan la historia de nuestra comunidad, desde nuestro territorio central hasta la ciudad de Barranquilla. Esa memoria histórica para nosotros como pueblo se ha habido pues reflejada a través de la resiliencia, es decir, nosotros pues tomamos en principio todos los aspectos pues negativos y que en su momento se dieron a raíz del conflicto y lo fuimos transformando, ¿no? Transformando pues en lo que hoy somos, en los avances que hemos tenido, en
en cómo nosotros hemos podido salir adelante. Estos procesos tienen que ver con, primero, pues con un proceso de enseñanza, de aprendizaje del pensamiento occidental, porque nosotros veníamos de una comunidad indígena pues muy tranquila, donde realmente pues no se necesitaba mucho para sobrevivir. Sin embargo, pues aquí las cosas fueron diferentes y nos tocó aprender mucho pues de Occidente, nos tocó aprender cómo es el manejo de esta cultura. El trabajo que nosotros hemos venido realizando en la Mesa Departamental Atlántico, hemos estado construyendo en colectivo nuestras necesidades. De la misma manera, pues queremos también que la sociedad en la cual nosotros nos encontramos se respete nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento, el valor cultural que tenemos nosotros como indígenas. Es importante saber de que nosotros nos encontramos en un territorio que no es el propio, no es el nuestro, en territorio de cemento, pero de la misma manera hemos seguido con el legado que nos han dejado nuestros ancestros. Ahorita en este momento no hemos dejado, ni en estos años, no hemos dejado tiempo sin hacer nuestros ejercicios, llevando puntualmente nuestros ejercicios cultural, tradicional, espiritual, porque eso es lo que a nosotros como indígenas arhuacos nos fortalece. Adelante, Diana, sí. Vale, disculpa. Este video nos permite dar cuenta de la relocalización de usos y costumbres, en este caso, de 4 pueblos indígenas que no son del Atlántico, pero que llegaron en condición de desplazamiento forzado y que llevan más de 3 décadas ya asentados aquí, y cómo han afrontado y gestionado la memoria del conflicto, pero desde sus procesos identitarios. Se resisten a cambiarlos y han hecho un proceso de, diríamos, de reterritorialización de la memoria en este nuevo espacio, apropiándose de las lógicas, que como lo llamaba una de las integrantes occidentales, cómo desde allí han logrado apropiarse y gestionar y hacer territorio también, porque ya se han quedado aquí, ya sus hijos estudian en colegios y bueno, ya están. Ese es un primer video. Y otro cortito que quisiera compartir para cerrar. Adelante.
cómo te me entregaron, cómo te encontré. Un falso positivo, mi amor. Todo lo que hace el desempleo. Te engañaron por unos cuantos pesos. Hugo, hoy en día eres un falso positivo. Ay, papi, saliste a buscar trabajo y mira cómo te dejaron. Nos engañaron diciéndote que te iban a dar empleo y mira, nos te pusieron como un falso positivo, como un vil ahí tirado, como si no fueras nadie en esta vida. Mataron nuestros cuerpos, pero no nuestras memorias. Aquí están nuestros familiares buscando a las personas desaparecidas para que cuenten la historia de lo que ha pasado en Colombia con los falsos positivos, para que nos cuenten la historia a todos, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti, para que no suceda más un falso positivo en Colombia. ¿Cómo cierras, Diana? Esta obra de teatro también es protagonizada por líderes de víctimas y de hecho allí se reflejan varias cosas. Lo primero que me gustaría mencionar es que el señor que le puso las armas, él se llama Eugenio, es un señor muy mayor y él nos contó cómo al comienzo tenía mucha ira, mucha rabia porque su hermano fue un falso positivo, pero después del trabajo que hace con los colectivos, de las obras de teatro, de gestionar, de hablar, de luchar, de visibilizar, esa ira, ese sentimiento de venganza se transformó en esperanza, en la posibilidad de transmitir esto para que no vuelva a suceder. Entonces allí da cuenta un proceso de territorialización que permite canalizar emociones negativas a través de una reconfiguración de elaboración de emociones que permiten salidas constructivas al conflicto. Esa es otra de las conclusiones. Realmente, pues hay más. Yo los invito a revisar el texto que se puede bajar de manera gratuita porque fue financiado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y hay capítulos de personas, de mujeres, de población afrodescendiente, por pueblos indígenas y otros temas que también he mencionado. Pues mira, qué interesante tu charla. Y vamos a invitar, sí, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en este canal a que consulten el libro que se llama Territorialización en Marcha, Memorias de Víctimas en el Atlántico, Colombia. Pues muchas gracias, Diana, por esta rica conversación y te lo agradezco nuevamente. Gracias por el espacio, gracias a ti y a todos quienes nos acompañan. Pues ya escucharon, amigos, amigas, esto fue pues un nuevo episodio de Mirada Etnográfica, ahora en alianza con la RETEC. Gracias, hasta la próxima.